El núcleo del ejército, mejor dicho, de la hueste, era de la caballería, una caballería profesional, donde los guerreros eran recompensados con dinero, con tierras, con vestidos, con armas, mientras que los peones eran campesinos levados a la fuerza para una campaña en concreto, que solía durar solamente los 3 meses de verano, para que pudieran trabajar en la siembra y la recolección. Porque una economía de subsistencia como la medieval no podía permitirse perder campesinos. Era más fácil perder soldados, pero un campesino hacía falta en el campo, porque sin un campesino había hambruna y con una hambruna había peste. Por lo tanto, todos los señores feudales tenían una consigna: emplea los mínimos campesinos posibles en la guerra. Así pues, borren ustedes de su cabeza esas imágenes tipo Braveheart, tipo El Reino de los Cielos, en los que se ven miles y miles de soldados a pie combatiendo, pegándose tortazos unos contra otros. No, la guerra de la Edad Media no era así. La guerra de la Edad Media era como el Far West, como las películas del oeste. Había unos colonos dispersos por la frontera y cuando venían los indios, el colono con su escopeta disparaba 4 tiros y esperaba que la caballería viniera a socorrerles. Eso era la guerra de la Edad Media. No era nada más que eso. Y eso fue así hasta que los suizos, que eran un pueblo que vivía en unos sitios muy montañosos y que por tanto no tenían caballos, tuvieron que recurrir a acorazar sus peones para que sobrevivieran en ese tipo de guerra. Y inventaron el peonaje profesional. No lo inventamos los españoles, lo inventaron los suizos. Crearon compañías de soldados que combatían o bien por el imperio, que era, digamos, su nación en aquella época, como combatían por Francia, como mercenarios. Visto que se iban a tener que enfrentar contra mercenarios suizos que estaban bastante aguerridos porque sabían manejar muy bien la pica, la alabarda, los reyes católicos tuvieron con buen criterio la idea de promulgar ese manuscrito que tengo ahí arriba. Desgraciadamente los medios tecnológicos no son muy apropiados, no lo ven ustedes muy bien, pero ya se lo comento yo. Esto no tenía que haber salido todavía. Decía lo siguiente: vamos a dividir la sociedad española en 4 grupos. La clase alta va a combatir por fuerza en la caballería y va a tener en su casa todo lo necesario para ello. Es decir, una armadura, una lanza, un lanzón de ristre, como el de las películas, una espada, un puñal y por supuesto un caballo. E incluso 2, porque los más ricos tienen obligación de tener 2 caballos. La clase media puede elegir combatir como caballería o combatir como peones. Si combaten como caballería tienen que tener también una lanza, una armadura un poco más ligera. Y si quieren combatir como peones van a tener la opción de elegir qué arma quieren. O una lanza, o una ballesta, o una espingarda. Una espingarda con un invento súper moderno para esta época, súper revolucionario. Y si eres de la clase baja, eres un peón humilde, un campesino humilde, y te tienes que comprar lo que sea, porque si no el rey te corta la cabeza, pues nos conformamos con que te uses un escudo y una lanza, que siempre van unidos, una espada y punto. Bien. En 1496 se promulgó esta ordenanza. Y un siglo después, Jerónimo de Zurita, que era un cronista de la Corona de Aragón, escribió sobre las campañas de Fernando V en Italia y tergiversó esta ordenanza para escribir esto que ven ustedes. No sé si lo ven, realmente, al fondo no creo que lo vean, ¿no? Sí. Los peones, que así se llamaban en esta época, y mucho después, se dividían en 3 partes. 1/3 con lanzas, 1/3 con escudos y 1/3 de ballesteros y espingarderos. Es decir, que lo que hizo Zurita fue coger estas 3 partes, estas 3 posibilidades que tenían los peones de combatir con lanza, ballesta o espingarda, y las dividió a su libre albedrío. Y les llamó tercios. Esto ha llevado a la gente, a los historiadores, que suelen buscar sus fuentes en la Wikipedia, en los kioscos, en las librerías, a pensar que este es el origen de la palabra tercio. Cualquiera que haya pasado por el archivo de Simancas sabe que no es así. Esto fue, lo que hizo Zurita fue hablar de partes, las partes en las que se dividía el peonaje en Castilla. Y además cometió el error de separar los escuderos de los lanceros. Cuando ya ven, bueno, lo verían si se viera aquello. En la ordenanza decía que todo el que llevara lanza tendría que llevar un escudo, porque en aquella la lanza no es una pica de 6 metros, es una lanza pequeñita, como la que utilizaban los griegos o los romanos, y todos ellos, como ustedes saben, se armaban también con su escudo, para formar una especie de falange. Pues los reyes católicos hicieron lo mismo. Es decir, que cuando ya Zurita habla de 1/3 de escudados, error. Esto ha llevado a muchos historiadores a pensar
que este es el origen de los tercios y que además una parte fundamental de los tercios era el famoso rodelero. El señor que va a la guerra con una espada y con un escudo. Falso. Luego veremos sobre eso. Pero como vamos mal de tiempo, vamos a avanzar. En 1503, esos peones que estaban en Italia combatiendo con el gran capitán, por primera vez recibieron el nombre de infantería. Este es el origen de la infantería española. La caballería tenía una antigüedad inmemorial. Nadie sabe desde cuándo llegaron aquí los primeros Yamnaya a caballo. Yamnaya es una tribu que viene de Ucrania, por cierto, harta de moda. Pero la infantería nació en 1503, en abril concretamente. En la lista de revista de marzo tienen ustedes las compañías que estaban en Nápoles con el gran capitán y se llamaban peones, y en la lista de abril se llamaban infantes. ¿Por qué? Muy simple. Porque habían adoptado como arma básica la espingarda. Infante es como se le llaman los italianos al peón, al vasallo. Hay algunas tradiciones que dicen que el fante viene de mudo. Bueno, es decir, el lacayo, en otras palabras. Y así es como se llamaban los peones españoles cuando estaban en Italia. Hasta esta muestra de abril de 1503, concretamente la compañía de Diego de García de Paredes. Y ahí ven el fragmento original, no me lo estoy inventando. Como van a ver a lo largo de la presentación, les voy a poner fragmentos de manuscritos del archivo de Simancas que van a corroborar todo lo que yo digo. Bien, pues una vez que se había organizado la infantería por primera vez como un arma profesional, no como campesinos llevados a la fuerza, sacados de su campo durante 3 meses con un casco, una espingarda, que a los 3 meses se la quitaban y lo volvían al campo. No, a partir de ahora van a ser soldados profesionales exactamente igual que los jinetes. Pues al año siguiente los agruparon por primera vez en una unidad llamada coronelía, que viene del italiano colonelo, que significa jefe de columna. Es decir, por primera vez esos peones, esos campesinos, van a tener una equiparación orgánica con las unidades de caballería que hasta entonces se organizaban en mesnadas, en huestes, etc. Estas coronelías, una vez que se conquistó Nápoles ese mismo año, de 1504, pasaron a África. Primero conquistaron Mazalquivir, luego Orán, Bujía, Trípoli, y en 1510 sufrieron un percance en los Helves. Fueron masacradas. Solo sobrevivió de 9 coronelías, solo quedaron 1500 soldados, que llegaron a Italia y allí fueron reforzados con una nueva coronelía mandada por un tal Zamudio, Cristóbal de Zamudio, y todos ellos fueron de nuevo masacrados en la batalla de Ravenna por los franceses. Y allí murió Zamudio, y allí esas coronelías españolas que estaban en Nápoles desaparecieron. Porque inmediatamente el rey firmó la paz y la corona en 1512 no podía permitirse tener a una infantería desocupada y a unos infantes repartidos por las casas de los vecinos de los pueblos, creándoles disturbios, malestar, era caro, y además los soldados ociosos cuando no están en la guerra pues provocaban, ya saben ustedes, no les voy a contar. Con lo cual, pues el rey podía tener una caballería a sueldo, porque era una caballería que era profesional, porque se retroalimentaba a sí misma, es decir, tú le dabas a un tío el título de conde, de duque, de marqués, de señor, de barón, de lo que sea, y él, con el beneficio de esas tierras, se alimentaba, pero el soldado de infantería tenía que pagarles todos los días. Y si no había guerra, ¿para qué le ibas a pagar? Luego, todas las coronelías que habían en Nápoles, después de que se fue de allí el gran capitán, como digo, en 1512, fueron disueltas. Luego carece de sentido decir que ninguna unidad española viene de ese tercio de Zamudio que nunca existió. De allí de Nápoles solamente vino a España una única coronelía, mandada por Cristóbal del Villalba. Y esta coronelía, como fue la única que sobrevivió, se llamó Infantería de Ordenanza. De ahí viene lo de gente de ordenanza, o Infantería de Ordinaria. Esto es de donde viene el nombre de esta asociación que Julio preside. Por cierto, Julio, muchas gracias por haberme traído, que no te lo he dicho al principio. Constaba entre 10 y 12 compañías, con el tiempo fue variando este número, puesto que se atenía al dinero que tenía la corona. Al principio estuvieron moviéndose por toda España, de hecho fueron los que derribaron el castillo de Cabra, porque era un tío del gran capitán, y como el rey católico se había peleado con el gran capitán, pues aprovechó, mandó allí a la infantería y dijo, venga, arrasar aquello. No dejaron piedra sobre piedra. De allí pasaron a Navarra con el duque de Alba, con el segundo, no el famoso, sino el abuelo. Después se fueron a combatir la rebelión de las comunidades en Castilla, y al final, ya establecida la paz, cuando llegó aquí Carlos I, pasaron a Cataluña, y allí se acuarteló en esta fortaleza de Salses y en otras fortalezas dispersas por la frontera del Rosellón. Con el tiempo, esta coronelía del coronel Villalba se convertiría en el tercio más antiguo del ejército, un tercio del que nadie tiene ni idea que existía. Es
Ha sido un descubrimiento de mi tesis doctoral. Cuando estalló de nuevo la guerra contra Francia en Lombardía en 1521, obviamente costaba más caro llevarse a la infantería ordinaria de Cataluña hasta Italia que contratar nuevas compañías, porque allí en Italia había quedado mucha gente, veteranos del Gran Capitán, que se habían quedado ya a buscarse la vida y habían trabajado como mercenarios para Génova, para Venecia, para Milán, para Suiza, para Francia. Cuando decretaron toque de queda, o mejor dicho, tocaron arrebato, pues esos españoles se volvieron a alistar a ese ejército que levantó el Marqués de Pescara. Llegaron a Lombardía y crearon 4.000 soldados españoles, crearon una unidad que ya no estaba al mando de un coronel, puesto que el Marqués de Pescara había ascendido, digamos, al generalato, y el que dirigía a esa gente, a esa infantería española, se llamaba maestre de campo, que era una especie de subordinado del coronel antes, pero como ya no había coronel, pues digamos que crearon una unidad nueva. Como esa unidad ya no depende de un coronel y aún no era un tercio, yo le he llamado motu propio prototercio. Es decir, algo que va antes del tercio, después de la coronelía. Concretamente en la batalla de la Bicoca había uno, mandado por Juan de Urbina. Es ese famoso prototercio del que todo el mundo habla, de que humilló a los suizos, les causó no sé cuántas 300.000 bajas y los españoles no sufrieron ninguna. Mentira, los españoles sufrieron bajas como los suizos. Muchos más los suizos, por supuesto, porque iban cuesta arriba. Entonces era más fácil disparar para abajo que los suizos meterle la pica hacia arriba a los españoles. Hubo bajas por parte española y por parte suiza. Muchos más de la Suiza. En la batalla de Pavía ya había un segundo prototercio, mandado por Juan de Mercado. Yo creo que estos dos prototercios, con el paso del tiempo, darían lugar a los tercios de Sicilia y de Nápoles. Pero 1530 es un año muy complicado en Simancas, porque hay muchísima documentación, hubo una huelga de los españoles, se disolvieron muchas compañías y no lo tengo claro, pero yo creo que dieron lugar a esos dos prototercios, pero también puede ser que todas estas compañías se disolvieran y que los tercios de Sicilia y de Nápoles se crearan de nuevo. Eso es un trabajo todavía que tengo por acabar en mi tesis doctoral. Sea como fuere, en 1532, bien esos dos prototercios o las compañías que descendían de ellos, marcharon con el emperador a Viena para detener al sultán otomano, que estaba ya a las puertas de la ciudad, estaba a punto de tomarla, con un ejército de casi 100.000 otomanos. Allí en Viena había ya otro prototercio que habíamos mandado antes con Luis de Ávalos, que había mandado ya el emperador para defender aquello, pero como no era suficiente, pues fueron allí esos dos prototercios de Urbina y de Mercado. Para hacer una especie de maniobra distractoria, de distracción, se mandó un nuevo prototercio que estaba en Sicilia, no sé muy bien de dónde viene, creo que puede ser uno que había llegado a Calabria en el año 28, pero me puedo equivocar, ya les digo que todo estos años 30 son muy complicados. Sea como fuera, en el año 32, un tercio mandado por Jerónimo de Mendoza lo mandaron a tomar la fortaleza de Coroni para servir de distracción, mientras que el emperador, con sus dos prototercios, atacaba a Viena. Una vez tomada la fortaleza de Coroni, que no les causó tampoco mayor problema, porque nadie quería que el peñasco, imagínense dónde está, en mitad de Grecia, ese prototercio pasó en 1535 a guarnecer el ducado de Lombardía, perdón, el ducado de Milán, que se acababa de incorporar a la corona española. Y ese mismo año, los dos prototercios que habían estado en Viena marcharon a Túnez, conquistaron Túnez. Y allí en Túnez dejaron una serie de compañías que dieron lugar a un nuevo prototercio. Al año siguiente, en el 36, se crea el sexto prototercio, mandado por Garcilaso de la Vega, que aparte de ser un poeta muy famoso, era amigo del personal del emperador y había mandado una compañía de caballería en Túnez. Junto con los prototercios de Nápoles y de Sicilia y de Lombardía, los cuatro, intentaron conquistar Marsella, porque el emperador retó al rey de Francia, dijo: mira, en vez de matarnos aquí los soldados unos con otros, te reto un duelo. Un duelo en plan caballería medieval. Nos pegamos tú y yo unos par de lanzazos y el que gane se lo queda todo, se queda ahí. Lombardía, se queda Nápoles, se lo queda todo. El rey de Francia no quiso ni contestar siquiera y Carlos, despechado, invadió Francia. Intentó tomar la fortaleza de Marsella, pero no pudo conseguirlo. Y durante la retirada murieron más soldados españoles por culpa de la peste que por las balas francesas, entre ellos el propio Garcilaso, que recibió una pedrada en la cabeza. Cuando llegó a Génova, el emperador firmó este documento del que todo el mundo habla, aunque nadie lo ha visto. Y ustedes habrán leído en internet cientos y cientos de páginas hablando de él. De entrada no se llamaba ordenanza, era una instrucción.
Y por supuesto no había sido promulgada en 1534, como también podrán leer ustedes, sino en 1536. Y esto no es mi opinión, que lo dice el propio documento, basta con leerlo. En ese documento se hablaba de la caballería, de la infantería alemana, de la infantería italiana y de la infantería española. Y la infantería española aparecía dividida en 3 tercios. Hay muchos historiadores, como no se han leído esto, pues dicen, no, eso fue una revolución. Carlos I se levantó con resaca y dijo, a partir de mañana mi ejército no lo quiero dividido en coronelías, sino en tercios. Pues no. Y también es falso que hubiera 3 unidades, puesto que ahí se habla de 3 tercios, el de Nápoles y Sicilia, el de Lombardía y el de Málaga. Pero, si seguimos leyendo, veremos que hay 4 maestres de campo. Y exactamente igual que ahora en el ejército español, si usted tiene 4 coroneles, tiene 4 regimientos, pues en aquella época, que no eran más tontos que nosotros, si tenían 4 maestres de campo, tenían 3 tercios. ¿Por qué le llamaron tercios y no cuartos? Se preguntarán ustedes con toda la razón. Pues muy fácil. Porque el emperador lo único que había hecho era darle instrucciones. O sea, no promulgar una ordenanza como Carlos III diciendo yo quiero mi ejército de esta forma. No. Se había limitado a dar unas instrucciones a sus pagadores para que abonaran los atrasos a la infantería que había intentado tomar Marsella y a los cuales se le debían 3 o 4 meses de sueldo. Y lo hizo de esta forma. A la primera parte del ejército le vamos a pagar a finales de septiembre. Y en esa primera parte entraban las 12 compañías que habían pasado por Sicilia unos meses antes, al mando de Álvaro de Grado, que eran las descendientes de las de Juan de Urbina que habían estado en la Bicoca, y eran 9 compañías procedentes de Nápoles, que eran las descendientes de las que habían estado con Juan de Mercado en la batalla de Pavía. Y que ahora las mandaba Rodrigo de Ripalda. A esa les pagó a finales de septiembre. Primera parte, primer tercio. Segunda parte, segundo tercio. Jerónimo de Mendoza, 7 compañías que ya estaban destinadas a Lombardía desde el año anterior. Bueno, diciéndose educado que ya desde 1535 era español. Tercera parte, o tercer tercio. Las compañías que habían llegado de Málaga con Garcilaso, que como Garcilaso le habían matado de una pedrada, pues había cogido el relevo Juan de Barca. Bueno, pues esto es todo. No hay más. Este es el origen de los tercios. Todo lo que ustedes lean, que si era la tercera parte de una región romana, que si tenían 2000 efectivos, que si no sé qué, no sé cuánto, todo es mentira. Esto es lo que dice la instrucción de Génova, no dice nada más. Solamente habla de pagar, porque es una instrucción de pago. Y se les pagó en 3 partes. La infantería dividida en 3 partes son 3 tercios. Punto. Pero había 4 unidades. Ahí las tienen. Como a muchos historiadores de estos que aprenden la historia en Twitter no les cuadra esto de que haya, coño, Sicilia, Nápoles, Lombardía, Málaga, ¿qué pinta ahí Málaga? Pues se inventaron, a este tercio de Málaga no. Lo tenemos que llamar Saboya, Cerdeña, Niza. Se han inventado nombres, pero es falso. Se llamó así, tercio de Málaga. Porque los tercios nunca tuvieron nombre propio. Se le llamaba así porque venían de allí. El tercio de Málaga acababa de llegar de Málaga, pero es que los tercios de Sicilia y Nápoles habían pasado un mes en Sicilia y Nápoles, un mes. No estaban allí de guarnición. Habían estado en Viena, en Túnez, en Lombardía. Habían pasado por allí de paso. Y está. No hay más.